A toda la gente le damos la bienvenida a este su programa Meditando la Palabra y en este tema que estamos tratando en estos días, que es la Biblia y el gobierno. Eh, Muchos, en muchas áreas, pues no sabemos cómo ser papás, cómo ser esposos, aunque hay libros de testimonios de gente que puede decir, no, pues yo lo hice así de esta manera, voy a escribir un libro, pero no en todos aplica. Hay verdades relativas y hay verdades absolutas. Y una de las verdades absolutas la vemos y la encontramos a través de la palabra de Dios. En este momento yo quiero compartirles algo que es cómo escoger un buen administrador de los bienes de Dios. Traduciéndolo, es cómo escoger un buen gobernante. Cómo escoger un buen presidente, un buen diputado, un buen gobernador. ¿Quién nos puede enseñar ese parámetro? ¿Y qué te parece si en este momento tú y yo oramos y le pedimos a Dios que nos dé de su conocimiento? Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre. Te pido que tú me ayudes a santificarlo y que tú seas revelándome tu palabra a mí, a los que están oyendo. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, Mashiach, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar. Y fíjate que hay un pasaje en Éxodo capítulo 18 y vamos a leerlo juntos. ¿Qué te parece? En el nombre sea del Señor Yeshua. Dice que días después de que habían salido de Egipto, caminando en el desierto y casi a punto de llegar al monte Sinaí, al desierto de Sinaí, dice que su suegro Yetro, el suegro de Moisés, dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, que se llama Yetro, todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen sus asuntos vienen a mí y yo juzgo entre él uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es el trabajo que hacía Moisés, que desde que estaban él en el capítulo 3 que ve a Dios a través de la zarza y le da instrucciones para que vaya a rescatar al pueblo, sigue. Y él era el que iba con Dios, platicaba con él, decía qué tengo que hacer, él le daba instrucciones, se regresaba, y siguió ahí en el desierto igual, seguía con esto, ¿no? Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. El suegro de Moisés, Yetro, también era un sacerdote de Madián, él vivía en Madián. Dice, porque vas a desfallecer del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y efectivamente, ¿no? Tanta gente que eran más de 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, hacerlo tú solo. Y era un buen consejo, ¿no? Dicen aquí en México, el que no oye consejo no llega a viejo. Oye ahora mi voz, le dice Yetro, ¿no? Yo te voy a aconsejar y Dios estará contigo.
está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Y enseña a ellos, las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo, y esto es lo más importante. Bueno, todo es importante, pero esto es para que tú y yo aprendamos. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, para que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así podrás aliviar la carga de sobre ti, y la llevarás, y la llevan ellos contigo, perdón. Entonces, aquí es muy importante lo que la Biblia el consejo que nos da Dios a través de su palabra. ¿Cómo debemos, qué características deben tener estos que nos van a estar delante como administradores de los bienes de una nación, de un pueblo? Dice aquí, varones de virtud. Y yo creo y pienso que esos varones de virtud quiere decir que den testimonio. Que den testimonio. Varones de verdad, pues ahí la sola palabra, ¿no? Que sean de una sola palabra. Lo más importante, aborrezcan la avaricia. A estos, entonces tienen que ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. 4 cosas muy importantes de las cuales tú y yo tenemos que fijarnos cuando en México, no sé si en otros lugares del mundo, creo que sí, lo hagan por medio de votaciones, ¿verdad? Pero en México yo creo que, bueno, es a través de las votaciones, y entonces cuando nosotros tengamos esa oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, tenemos que, para no errar, fíjate que desgraciadamente hay un dicho, y no desgraciadamente, sino los dichos son por algo, ¿no? Pero desgraciadamente para nosotros es que el pueblo tiene los gobiernos que merece. Y hoy por hoy vemos cómo este gobierno, pues nosotros la hemos regado. Salimos de Guatemala para ir a Guatepeor, pero ¿por qué? Por no seguir el consejo de Dios, por no ver que sean varones de virtud. Que no sean temerosos de Dios, que no amen la verdad y aborrezcan la avaricia. Esto es lo que a nosotros nos ha causado un declive, desde todos los gobiernos, ¿eh? Pero esto es lo que hemos ido de menos a más. Y estos que están ahorita pues son más. ¿Por qué? Porque no hay varones de virtud, no son temerosos de Dios, no son verdaderos. Y sin en cambio, pues para nada aborrecen la avaricia, al contrario, ellos quieren tener poder pues por eso lucharon, ¿no? Y desgraciadamente nosotros, por no fijarnos en esto, detalles, pues caemos. Y vemos cómo no son los malos gobernantes.
son malos gobernantes porque no tienen la experiencia de gobernar. ¿Por qué? Porque el gobierno no es una dictadura, no es, es un, no es un reinado. Fíjate que en en Primera de Samuel, porque después de que entraron a la tierra prometida hubo jueces, siguiendo estos jueces, ¿no? Pero el pueblo se cansó de tener jueces y querían un rey. Y fíjate lo que vamos a ver en el capítulo 8 de Segunda de Samuel, de Primera de Samuel, perdón, 8. Dice aquí, se juntó con ellos, vino el pueblo a hablar con Samuel y esto fue lo que le dijeron, dice, he aquí tú has envejecido, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, ellos mismos echaron la soga al cuello, ¿no? Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reines sobre ellos. Ahorita se los voy a poner, esta lectura. Y conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces aquí dice que el pueblo le dice, ¿sabes qué? Tú, como tú ya has envejecido y tus hijos no andan en el camino tuyo, entonces dice, constitúyenos un rey como todos. Cuando, es, cuando ellos tenían al rey de reyes y señor de señores, bueno, ni hablar, ¿no? Y dice, oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Y qué bendición poder ser dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pero bueno, dice que ellos querían ser como todos, ¿no? Y pues son las consecuencias, de pedir un rey o de pedir a alguien que no es el correcto. Ahora, fíjate que en esta hora pues yo quiero que hagamos una reflexión. Efectivamente sí, el pueblo tiene el gobierno que merece, ni duda cabe. Porque nosotros no somos temerosos de Dios, no amamos la verdad y sobre todo pues queremos enriquecer, buscamos la añadidura de Dios y no lo principal. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y pues no, estamos al revés, buscamos la añadidura en vez de buscar ese reino de Dios. Que ese reino de Dios no es comida ni bebida. Y bueno, pues quiero terminar con esto y esto está en
Deuteronomio 17, versículo 14. Y él, pasaron mucho tiempo, pero él ya sabía lo que iban a pedir, porque Dios ve el principio y el fin. Y sabía que iban a pedir un rey. Y él se previene desde antes, pero pues ellos lo pasan, ¿no? Y dice aquí, en las instrucciones que le da Dios a Moisés, en Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. ¿Por qué repetición de la ley? Porque ese pueblo nació en el desierto, o los jóvenes ya crecieron, porque todos los que salieron mayores murieron en el desierto, porque ellos mismos se condenaron. Bueno, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Fíjate cómo ya estaba prevenido él. Como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, ¿cómo podemos ver o cómo podemos saber que ese fue escogido por Dios? Bueno, pues el rey Nabucodonosor reconoce que Dios quita y pone reyes. Y entonces, dice aquí, dice que tienen que tener, te lo voy a leer, tienen que ser varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios, también puedas por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Y cómo podemos saber cuál es el que escogiere? Pues a lo mejor no lo sabemos, pero sí vemos cómo Jethro le da 4 cualidades para que pues, los escojan como jueces. Y vamos a regresarnos. Entonces dice, y escogió Moisés varones de virtud entre todos los de Israel, los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. O sea, Dios, Moisés oyó a su suegro. Dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todos y los puso por jefes. Y ya de los demás, de los otros 3, pues ya dice que no vio, ¿verdad? Pero yo creo que varones de virtud, que sí que dan testimonio. Y temeroso de Dios, Él no es Dios para poder ver quién es temeroso de Dios y quién no es temeroso de Dios, ¿verdad? Porque a través de nosotros podemos escoger a alguien que aparentemente es varón de virtud, pero no sabemos que sea temeroso de Dios. O a lo mejor es temeroso de Dios, pero sobre el camino se va pervirtiendo. A lo mejor escogimos a alguien que no ama la riqueza, pero sobre el camino se fue pervirtiendo. Pero ya es cuestión de uno, ¿no? Ya es cuestión de cada quien. Pero mínimo tenemos un parámetro para escoger. Yo pienso y oro a Dios que a partir de hoy seamos nosotros esos hombres verdaderos
hombres de verdad, hombres temerosos de Dios, que aborrezcamos las riquezas. Y que podamos saber elegir a los que administren los bienes de un pueblo, de un municipio, de un estado, de una nación. Porque esos son nada más. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu amigo, el pastor José Luis Valdetano, y esto fue la Biblia y la política. Bendiciones. Nos vemos primeramente Dios pronto.